Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. La verdad me siento muy honrado y muy contento de estar esta noche con ustedes compartiendo esta charla. Eh, Quería nada más mencionar que efectivamente estoy casado, ya van a ser casi 35 años, 5 hijos y la verdad espero tener 20 nietos, así que 20 entre 5 le toca a cada uno a 4, así que y como les digo a ellos, de repente alguno afloja, así que si apuntan a 5 o a 6, mejor. Yo la verdad cuando me casé quise tener 8 hijos y bueno, me quedé en 5, así que hay que comenzar alto cuando uno negocia, ¿no? La otra cosa por la que la verdad me da alegría estar con ustedes esta noche es que yo me considero, la verdad, un hijo espiritual de Bodas de Caná. Mis padres fueron miembros fundadores de esta comunidad católica, pero además también me convertí en un retiro para hijos de las parejas de Bodas de Caná. Así que, como les digo, me siento muy honrado y contento de poder compartir con ustedes esta noche, esta charla, esta noche que espero sea una conversación entre hombres y dispuestos también a hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que, si me permiten, arrancamos entonces. A ver, me dicen si se ve bien. Voy a colocar esto en modo presentación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Hermano, sí se ve bien. se ve bien. Muy bien. Bueno, ahora lo que les voy a pedir es que, hablando del liderazgo del hombre en la familia cristiana, lo primero que vamos a hacer es hablar de cosas serias, de cosas importantes. Así que lo primero de lo que vamos a hablar, ya que estamos entre hombres, es, ¿a qué no adivinan de qué? De fútbol. Claro que sí, es la más importante entre las menos importantes, pero hay que hablar de fútbol, no podemos, si estamos aquí, desaprovechar la oportunidad. Esta es la selección, la que está a punto de llevarnos nuevamente al Mundial. Y ahora sí, lo que les voy a pedir es que conversemos en estos primeros minutos sobre qué características tiene esta selección. ¿Qué de bueno? ¿Qué cosas tiene de bueno, de positivo, o tal vez también cosas negativas? Para esto les voy a pedir que hablen sus micrófonos y me comenten. Yo voy a ir anotando acá, como tengo el PPT, les voy a pedir que puedan ver y yo voy anotando entonces las cosas que me vayan diciendo. ¿Les parece? Tanto positivas como negativas. Así que el que quiera hablar, abre su micrófono y me dice, a ver, esta selección, la selección peruana de fútbol, ¿qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? A ver, cualquiera, por favor. No lo positivo puede ser la unión entre todos los jugadores, ¿no? Unión entre los jugadores. Que participan en equipo, ¿no? En equipo, ¿no? Todos para todos, ¿no? No es que uno solo sea el líder, sino todos en conjunto, ¿no? Muy bien. Después, también, tienen que ser muy, aceptar las críticas que se les da, ¿no? De los hinchas, ¿no? Muchas veces hay fallas y tienen que ser también muy tolerantes, ¿no? En las críticas. Luego es la obediencia al técnico, ¿no? Al técnico que tiene que tener un sistema de juego. Entonces, sobre ese sistema de juego tiene que basarse esa selección. Bueno, por lo menos esas serían las que yo opino. Jorge, gracias. Ya acaparaste todo, así que ya, no has dejado nada para nadie. Hay muchas. Ahora vienen las negativas. Vamos a darle lugar a Sergio, a ver, ¿qué nos dice Sergio Gutiérrez? ¿Qué más? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Yo creo Sergio, te escuchamos. ¿Cómo está? Yo creo que para empezar, hablando de fútbol y comparando al fútbol con la familia como un equipo, tiene que tener buenos cimientos, ¿no? Para poder portar todo lo que se viene en un partido, y el partido para nosotros es la familia, el matrimonio, y ese partido y esos cimientos viene desde abajo, ¿no? Mantener el cero, que es el arquero, ¿no? Bueno, yo creo que los cimientos. Buen arquero, muy bien. Muy bien, para que no nos metan goles, muy bien. A ver, Alex, tú también parece que ibas a comentar algo, vamos. Sí, gracias, hermano. Yo creo que hay liderazgos compartidos, ¿no? Porque a pesar que hay cabezas que dirigen el grupo, se respetan los espacios, llegan a un objetivo claro, que en este caso, desde el mismo entrenador, es
el objetivo llegar a Qatar, ¿no? Y creo que todos comparten ese mismo entusiasmo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, vamos. ¿Alguno más? Vamos. yo Ángel, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol y bueno, voy a dar algunas ideas. Me parece que si bien podemos hablar de que hay una familia, ¿no? Que hay una comprensión entre la mayoría de los jugadores, que a veces no es fácil. Esto es gracias a un liderazgo, ¿no? A la cabeza, al director técnico. Y no es solo él, porque está apoyado por todo un equipo, ¿no? El preparador físico, el coach, el de logística. O sea, es todo un equipo que apoya al entrenador y el entrenador tiene un liderazgo sobre los jugadores, ¿no? Y él trata a cada jugador de acuerdo a su, ¿no? Particularmente. Y finalmente esto contagia a toda una afición que al apoyar al equipo, esto hace que se multiplique esa cosa positiva del equipo, ¿no? Que al final se ve en la cancha y que ha permitido que estemos a punto de clasificarnos, teniendo jugadores, entre comillas, menos capacitados, que tienen un valor ¿no? de contratación mucho menos que otros países. Bueno, ahí hay un tema que quisiera poner acá dentro de las cosas, ya que mencionamos lo negativo, lo positivo, ahora lo negativo, ¿no? No, los jugadores no tienen, como dijiste, un gran precio internacional, ¿no? No tienen cotización internacional, o sea, alta, ¿no? Claro, yo no digo lo negativo. En realidad me parece que hay pocas cosas negativas en este equipo, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Y eso es lo difícil de decir qué cosa es lo negativo en esta, pero debe haber algo. Habrá que pensar un poquito para saber qué cosas negativas puede tener todo este equipo, por lo menos en la selección del Perú. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Carlos. A ver, Carlos Crisanto, nos va a decir de repente algo positivo y también lo negativo, para ir llenando por este lado. A ver, hermano Luis Enrique, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, hermanos todos, bien, estamos acá reunidos para poder compartir estos momentos agradables en la presencia del Señor. Lo que yo puedo aportar, hermanos, es algo tan importante que hemos visto y hasta hemos sido premiados a nivel internacional, que es la barra. Yo creo que es ahí también radica la fortaleza de este equipo de jugadores, en la cual se fortalecen con el estímulo, con la confianza, con ese deseo del barrista, del peruano, de encontrar alegrías dentro de las vicisitudes que puedan estar pasando en nuestro país, ¿no? Buscan esa alegría, buscan hermanarse entre todos, ¿no? Sin distinción de raza, de credo, y estamos ahí alentando con mucho fervor a este equipo de jugadores que nos están representando a nivel internacional. Y como algo negativo, podría considerar, bueno, el no tenerse cada jugador la confianza de poder postular, por decirlo así, a un equipo de mayor prestigio a nivel internacional. Pues tal vez ellos saben de sus capacidades, pero tal vez no se sienten confiados en que puedan triunfar en otras ligas más importantes europeas, ¿no? Están en otras ligas mexicanas, norteamericanas, están en Arabia, pero ellos tienen esa capacidad, esa habilidad que el Señor les ha dado con sus piernas, y de tener la confianza de poder, ¿no? Dar el gran salto a un mejor equipo. Creo que les falta tener esa confianza. Gracias, Carlos. Hermanos. Ahora Miguel, a ver, Miguel, escuchamos, Miguel. Bueno, uno de lo que sí ha sido primordial definitivamente ha sido el estratega, ¿no? El entrenador, porque de una u otra manera ha sido quien ha marcado
la diferencia y obviamente el cambio no solamente en la forma de jugar, sino en la forma de pensar del jugador peruano. Lo que sí nos ha jugado en contra en más de una ocasión es la prensa, porque lastimosamente a veces la prensa ha endiosado a algunos jugadores que obviamente no les ha ido o no les ha servido de mucho, ¿no? Porque después nos ha pasado la factura. Y bueno, dentro de lo negativo que podríamos ver, como ya creo que ya lo dijo el hermano, ¿no? Que los jugadores, hay algunos quizás jugadores que se contentan con solamente el medio local, ¿no? Cuando podrían aspirar a ser jugadores internacionales, ¿no? Muy bien. Gracias, Miguel. Jorge, para ir terminando, a ver. Bueno, buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches, señor Luis Enrique Valle Riestra. Yo quisiera comenzar que sí, somos una organización, ¿no? Y es la Federación Peruana de Fútbol. Y realmente hay un principio que es el principio de liderazgo. Hay un principio también de equidad, principio de responsabilidad, principio de disciplina, sabe gerenciar el estratega y todos esos principios, ¿no? Y sin esos principios, que es de cualquier organización, no se logran los objetivos. Sin esos principios, no se logran objetivos. Y cualquier organización es por resultados. Si los resultados son buenos, se aplican los mismos objetivos, ¿no? Entonces, principios de cualquier organización. Y creo que ha habido, sobre todo, un buen liderazgo. Nada más. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Walter. Y terminamos entonces con quién había levantado la mano. Miguel, si no me equivoco, ¿alguien más? Jorge. Andrés. Andrés. Hola. Escuchamos. Buenas noches, hermanitos, ¿cómo están? Jorge, a ver. Sí. Yo pienso de que, si bien es cierto, podemos rescatar muchas cosas buenas de esta selección, pero yo pienso también que hay unas dos cosas negativas que, bueno, que siempre nos que adolece, pues, los jugadores peruanos, ¿no? Que la indisciplina, no son indisciplinados, no, lastimosamente, como decían, ¿no? La prensa, si bien es cierto, la prensa, no solamente endiosa, sino también está cubriendo, pues, qué es lo que hacen los jugadores, y muchas veces caen, y estamos hablando de varios jugadores que incluso están jugando ahorita en la selección, ¿no? Y otra cosa es lo que mismo dijo el profesor Macarián, ¿no? Es que no tienen formación. O sea, la formación del peruano, el jugador peruano no tiene formación, digamos, de chicos, ¿no? Sino que ellos, por lo mismo de su habilidad, es que salen fortalecidos, ¿no? Y pueden salir, ¿cómo se llama? Siendo buenos jugadores, ¿no? Eso, creo que esos son dos cosas negativas que nos faltaría a nosotros de repente trabajar, ¿no? Con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Alguno más para cerrar? Una pequeña... Andrés, para solamente indicar que una cosa positiva de nuestros jugadores es que varios de ellos tienen condiciones técnicas innatas. Han nacido con esa condición, ¿no? Entonces, cuando lo aprovechan bien, estamos ok. Pero un tema negativo podría ser el tema de que fácilmente a veces pierden la concentración. A veces esperamos que un rendimiento óptimo, pero de repente están en nada. Creo que es un tema de concentración y también un tema de educación, ¿no? Como que falta pues un requisito que es la educación para que puedan llegar a una selección, están representando a un país. Ese sería mi aporte. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Un pequeño añadido. Sí, a ver, ¿alguien más? Sí, último. Algo pequeño. El mismo entrenador ha dicho algo que, como una pequeña deficiencia, que los jugadores, por ejemplo, prefieren ir a ligas como Asia porque ahí se pagan mucho, ¿no? Y él dice que si jugaran en ligas como la europea, entonces tienen
se capacitan más porque los equipos son más difíciles, entonces tienen que esforzarse más, tienen que superarse más, y con eso aportarían un poco más a la selección y no ir a otras donde si bien ganan más dinero, pero son menos competitivas. Solamente eso. Gracias. Sí, gracias también. Y lo A ver, último, veamos ahora a manera de lo último, Hermano Juan Carlos, hermano Luis Enrique. Sí, vamos, dale. Hermano Juan Carlos Salas, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Qué ¿Qué gusto de tal, verte. Ricardo? Bien, bueno, yo la verdad que estaba pensando algo muy similar a lo que acaba de decir el hermano Andrés, ¿no? Que el punto de partida es la educación, porque la educación precisamente es la que te va a dar la visión. Entonces, muchas veces los jugadores, como también lo dijo el hermano Ángel, piensan en lo importante, que puede ser el dinero, pero no en lo trascendente, en tener algo que pueda trascender más allá de las cosas materiales, ¿no? Entonces yo creo que esa es una deficiencia que tenemos, creo que casi todos los peruanos, de no educarnos, y al no educarnos, no ver, digamos, las cosas que están por encima de las cosas materiales, ¿no? Todo aquello que pueda trascender, todos esos logros, todos esos objetivos. Y lo otro que me parece importante es que necesitamos siempre de una dirección, y esa dirección, en este caso, que es el técnico, sabe obtener lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo lograr lo mejor de cada uno de ellos? Es, en principio, obtener su atención. En segundo lugar, lograr que tengan una actitud positiva, ¿no? Y que no sea un desmerecimiento, por ejemplo, no ser convocados, como muchos que han sido convocados en alguna oportunidad y ahora no lo son, pero no se sienten por eso desmerecidos, porque saben que el técnico en cualquier momento los puede volver a convocar. Entonces, esa confianza, digamos, esa confianza en saber de que quien los dirige los está dirigiendo bien, los está convocando cuando corresponde y no lo hace cuando no corresponde, eso también les da a ellos esa certeza de que la selección como un conjunto va por buen camino, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que guía y que guía sin pensar en compadrazgos, sin pensar en argollas, en algunas deficiencias o en intereses particulares que muchas veces presionan al técnico para que tenga que formar un equipo, ¿no? Aquí parece que hay mucha independencia al momento de elegir y al momento de decidir, y creo que eso es importante también. Gracias, hermanos. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias entonces a todos los que han participado. Veamos a manera de resumen, como les decía, a ver, ¿qué nos queda sobre la opinión de todos en cuanto a características de la selección, ¿no? En cuanto al tema positivo, bueno, ya lo dijeron, la unión entre jugadores, es un equipo, actúan como equipo, acepta críticas, tiene buenos cimientos, empezando por ejemplo con un buen arquero. Ya sabemos que los equipos se tienen que organizar de atrás para adelante, y a diferencia de selecciones anteriores, tenemos un buen arquero que nos ha salvado la vida, ¿no? En muchas oportunidades. Hay liderazgos compartidos, hay líderes en cada una de las filas, digamos, de cada una de las secciones también del equipo, ¿no? En la defensa, en la media y también entre los delanteros. Y esos liderazgos son compartidos y eso está muy bien. Además, hay que subrayar, y lo dijeron dos o tres, el liderazgo del director técnico, que junto con su equipo, el equipo técnico, tiene ascendencia sobre los jugadores, ¿no? O sea, han hecho un muy buen trabajo, ¿no? También, bueno, alrededor de esto está una barra que estimula y brinda confianza, y aprovecha también el director técnico las condiciones innatas, las condiciones técnicas innatas de los jugadores, obteniendo también lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Estos son como aspectos positivos. Podríamos seguir alabando, digamos, a la selección, pero ahora vamos a todo lo que son aspectos negativos o cosas por mejorar también. La cotización de los jugadores como suma no es una cotización alta, ¿no? Yo, cada vez que había partidos, el diario Gestión publicaba en una de sus páginas: hoy día la selección juega contra Chile o juega contra Colombia,
y ponían cuál era la suma de las cotizaciones de los jugadores peruanos contra la de los rivales del momento, y a veces nos llevaban 2, 3, 4 veces más en cuanto a cotización, ni hablar cuando se trata de Brasil, que ya son cifras ya inmensas, ¿no? Pero eso es también parte de la realidad, ¿no? Nuestros jugadores no tienen una cotización internacional alta, y algunos no tienen, como dicen, como causa de esto está en que muchos jugadores no se tienen la confianza necesaria para triunfar en otras ligas, sobre todo en las ligas que son mucho más competitivas, como las europeas, ¿no? Contentándose con lo local o con algunas ligas que pueden pagar bien, pero que no son competitivas o no tienen el nivel de las otras, ¿no? Hay una prensa que endiosa jugadores, pero que aún todavía hay una falta de disciplina, hay jugadores que por ahí se salieron de alguna manera de la línea, algunos ya no fueron convocados, cosas de ese tipo, ¿no? Y lo que esto va denotando es una falta de formación, podríamos decir, de profesionalismo. Y fácilmente pierden también la concentración. Hay una falta de educación y no ven por encima de lo material. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver con esto, con ser líderes en nuestra familia? Bueno, yo les diría que mucho, ¿no? Porque, fíjense, la selección nacional de fútbol tiene a los mejores jugadores de todo el Perú, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, si son los mejores de todo el país, de todos los equipos locales, y es más, hemos tenido que hasta nacionalizar alguno que tenía el nacimiento, pero la madre peruana y el padre italiano, y lo hemos tenido que nacionalizar para incorporarlo también al equipo. Bueno, pero esto, ¿qué significa entonces? Que este deporte y estos jugadores son, la verdad, de élite, ¿no? Son unos atletas. La verdad es que uno, cuando empieza a ver el entrenamiento que tienen, el cuidado que tienen en todos los aspectos físicos, técnicos, tácticos, e incluso mental, de alguna manera lo que están haciendo es, si estos son los mejores, están reflejando lo que somos también como sociedad. Por el lado deportivo, es cierto, no se puede decir de que así como son los jugadores, así es todo el país, ¿no? Pero de alguna manera nos reflejan. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, no veamos lo positivo porque estos son cosas propias de su actividad, ¿no? Veamos más bien las cosas negativas que son como el reflejo, no solamente de estos temas propios de los jugadores, sino también de nosotros como sociedad, como peruanos, ¿no? ¿Cuántas de estas cosas son propias de nuestro ambiente? Por ejemplo, cuando se habla de falta de formación, ¿no será esto un mal de la sociedad peruana también? La falta de disciplina de los jugadores, ¿no refleja también la falta de disciplina que solemos tener como sociedad? Acá en la reunión virita, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo dijiste? Ah, ya. No sé si estaba comentando o se quedó abierto el micrófono, pero bueno. En todo caso, fijémonos, ¿no? Esta falta de disciplina, hemos comenzado unos minutos más tarde de lo que debíamos, ¿no? ¿Esto pasaría en otros países, sí o no? Si se fuera a tratar de un partido importante, ¿comenzaría así tantos minutos tan tarde? No. Entonces, estamos reflejando acá cosas. El perder la concentración también, esto va mostrando algo de lo que nos pasa a todos, y la falta de educación, entendida no solamente como conocimiento, sino sobre todo también como esta educación que la dan, que se imparte en las casas, ¿no? Que tiene que ver con los modales, con el respeto al otro, etc., ¿no? Y como bien anotaron, los jugadores a veces no ven por encima de lo material, pero eso también, esto lo vemos continuamente en la calle, ¿no? Hay falta de educación, si no, no tendríamos el tráfico que tenemos, ¿no? Un tráfico en el que es la ley de la selva, ¿no? Cada cual se mete a cruzarle al otro, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que estamos viendo acá, sobre todo en el tema negativo, nos va reflejando a nosotros, ¿no? Por eso me atrevo a preguntarles, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros frente a esto que podríamos llamar la mediocridad? Porque al final de cuentas, frente a todo esto hay una cierta falencia, hay una cierta como mediocridad del jugador peruano. Como equipo camina porque el director técnico es genial y lo hace caminar juntos, ¿no?
pero esta falta de disciplina, todo esto habla de que hay una cierta mediocridad, como que nos falta todavía para llegar. Hay como una cierta inmadurez también en el jugador peruano, ¿no? Esta falta de disciplina, a veces que pierde la concentración, etc. Y entonces mi pregunta frente a esto, que yo lo llamo mediocridad para tener un término que nos ayude a abarcar todo esto, la pregunta es ya yendo hacia lo nuestro, ¿no? Si estos son los que reflejan a la sociedad peruana, ¿cuántas de estas cosas nos están reflejando a nosotros? Y aquí les quiero proponer entonces algunas preguntas como para cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Algo de esa mediocridad de la que hemos hablado de los jugadores de la selección se nos ha impregnado? ¿No tenemos a veces los mismos signos? Falta de educación, falta de respeto, mirar lo material, mirar el provecho propio antes que los demás, ¿no? Preguntarnos también, ¿no?, si en el trabajo damos lo mejor de nosotros mismos o nos medimos, damos hasta ahí nomás, ¿no? Y ya en el tema familiar, ¿nos hemos preparado para ser un buen esposo, un buen padre, para sostener una familia, no solamente económicamente, sino afectivamente, para ser un guía, una luz para toda nuestra familia? Otra pregunta, ¿estamos siguiendo un plan de vida? ¿No estamos en muchos casos como improvisando, actuando como bomberos y nos pasamos la vida apagando incendios? ¿No piensan ustedes que también caemos en mediocridad? Bueno, dejo ahí, como dicen en el fútbol, ¿no? Dejo ahí la pelota picando ahí, en medio de la cancha, ¿no? O como se diría en los términos boxísticos, ¿no? Al que le cae el guante, que se lo chante, ¿no? Bueno, dejo picando ahí la pelota, a ver. ¿Habrá algunos signos de mediocridad en nosotros, sí? Pero como quiero insistir en el tema, porque esto tiene que ver con ser líderes en nuestra vida familiar, quiero ir un poco más allá, ¿no? Permítame entonces comentar algunos síntomas de mediocridad que a veces uno ve en otras comunidades, ¿no? En otras personas, tal vez en los vecinos, ¿no? A ver, falta de alegría, con un carácter explosivo con la familia. Claro, frente a los compañeros o de cara tal vez a la comunidad, todo bien, pero a veces pierde los papeles con la familia, muchas veces con la esposa, ¿no? Y se dan los gritos y ese carácter explosivo. Otras veces nos encontramos sin proyectos de vida, ¿no? No planifico para mi vida personal, familiar, vivo el día a día sin detenerme, no pongo en orden mis prioridades, ¿no? Pasa como con los jugadores, ¿no? Los jugadores tienen una vida profesional muy breve, ¿no? Ya a los 30 y pocos ya empiezan a declinar, y a los 30 y muchos se acabó la carrera futbolística, ¿no? Y eso, aquellos que han sabido destacar. Para muchos otros el tema es mucho más fugaz. Pensemos en jugadores jóvenes que estuvieron incluso en nuestra selección de menores, ¿no? Estas selecciones tuvieron un paso fugaz por algunos clubes y hoy día ni se les menciona por ningún lado. Entonces, falta de un proyecto de vida, no hay planificación, no se está improvisando a cada rato, ¿no? Y también apegos, evasiones, sobre todo estas evasiones que tienen que ver con vicios, tal vez el licor, eso lo vemos en los jugadores, pero también hay mucha como evasión a través de redes sociales, televisión, series televisivas, perder mucho tiempo en esto. O hay otros que más bien buscan aislarse, caen en pesimismo, depresión, estrés, con un conformismo, tal como decíamos los jugadores, ¿no? Que no se creen como que tienen las capacidades necesarias para ir a ligas mayores. Nosotros mismos, ¿no? ¿Hacemos esfuerzos para mejorar o no? ¿O nos falta entusiasmo como para ascender a una liga superior, ¿no? Si me voy moviendo por aquí nomás, o hago lo necesario para subir. Y a veces con muchos temores, ¿no? ¿A qué? A realizar nuevos proyectos, a defender principios, a ordenar las cosas de la familia, en otras palabras, a ejercer autoridad. Síntomas de mediocridad. Síntomas de mediocridad. Bueno, ¿qué me comentan hasta aquí? No quisiera hablar en el aire, no quisiera simplemente que esto sea pues una cosa, sino hagámosla interactiva, ¿no?
¿Usted cree que se aplican esto a alguno de nosotros? Tal vez al vecino, al cuñado, ¿eh? ¿Algún comentario? Denme algún feedback, a ver. Juan Carlos, que te veo animoso, y después Alex también. A ver, Juan Carlos, algún comentario sobre esto que hemos visto, a ver. Por si acaso hay dos Juan Carlos, ¿eh? Juan Carlos Salas y Juan Carlos y Juliana. Carlos Guamán. Pero no tengo ningún problema en dar un comentario. Bien. Me hiciste pensar mucho en un término que también se utiliza mucho, que es en el cumplimiento, ¿no? Cuando te dicen que tienes que hacer algo, muchos dicen cumplo, pero miento, porque no pongo todo mi empeño, no pongo todo mi esfuerzo, no me preparo, improviso, ¿no? Y aterrizo. Pero la verdad que eso, o sea, eso hace que caiga muchas veces en la mediocridad que tú propones, ¿no? Es muy cierto, pero tal vez, y le echamos muchas veces la culpa pues a cosas externas a nosotros, ¿no? Como también lo mencionaste, o sea, le echamos la culpa al tráfico, a que se me pasó la hora, que me avisaron muy tarde, a que no leí el mensaje en el WhatsApp, qué sé yo, ¿no? Pero siempre buscamos un culpable para no prepararnos y no prever situaciones que sabemos que nos van a ocurrir. Y eso es, la verdad, un poco nuestro talón de Aquiles para impulsarnos, porque eso no te permite avanzar, o sea, te permite estar, como muchas veces se ha tomado como referencia, como en un lago de agua estancada, ¿no? O sea, estamos ahí. Y no llegamos. No puedes esperando que pase la brisa, que venga un viento fuerte, que algo nos mueva, pero por sí mismos como que no podemos despegar, ¿no? Sí. Eso te podría decir por el momento. Bueno, muchísimas gracias, y gracias también por la honestidad. Muchas gracias. Gracias. Alex, gracias. ¿Qué puedes comentar sobre esto? A ver. Sí, bueno, yo rescato de todo lo que has manifestado, y partiendo incluso de la selección peruana con los factores positivos y negativos, el hecho de que somos una sociedad que durante muchas décadas ha ido heredando un sistema de vida, ¿no? Que se ha ido impregnando como algo cotidiano, y más aún si a eso le sumamos que para ser padres no nos forman, ¿no? Incluso en la educación antigua de nuestras épocas teníamos un referente de un comportamiento, de valores que ahora no se tocan y que se ha ido perdiendo en el camino, ¿no? Ya son casi 50 años aproximadamente de que en las escuelas se toca muy relativamente el tema de los valores, y tenemos la confrontación de las redes sociales y los medios de comunicación que son agresivos en los antivalores. Y por señalar una cuestión de ejemplo, los profesores en aula no pueden competir contra ello, ¿no? Porque es más inducivo lo que se puede mostrar en la televisión, y decir que alguien que es corrupto o es un delincuente puede salir libre de polvo y paja. Y cuando el docente dice que es lo contrario, y sin embargo eso cala en el estudiante, que puede ser un niño o un adolescente, y se va con una situación de confrontación de ideas, ¿no? Y suele ser que en la sociedad misma se le queda impregnado más la mediocridad, porque en todo lo que ve en su alrededor sencillamente encuentra que el antivalor pesa más. Y sobre todo si tenemos padres de familia, hablando en general, de que solemos hablar del vecino, de la hermana, de la familia, y eso lo replica el niño en la escuela, ¿no? Entonces seguimos alimentando esa mediocridad. El reflejo de la selección, en función a los puntos negativos que ha señalado, pues tienen que ver con la formación en lo que corresponde a la educación y a los valores, ¿no? Que va de la mano, es un tema integral. Si eso no se subsana y no hay un mecanismo que políticamente, hay que hablar un poco de política en el tema, no se orienta a mejorarlo, pues nuestra sociedad va a seguir cayendo en un hoyo de mediocridad bastante hondo que le va a ser difícil salir, ¿no? Por décadas, ¿no? Hay países que han estado igual que nosotros hace muchos años y que ahora pues están en la cúspide del desarrollo porque han apuntado a la educación. Si el Perú apuntara por ahí desde el hogar, porque la educación empieza en el hogar, y tuviéramos padres como lo de Bodas, como lo es la comunidad en la que tú estás, Luis Enrique, de verdadera hombría, podríamos enseñar quizás esto
innovador a nuestros hijos para que vayan ellos irradiando esa novedad, ¿no? Y podríamos de repente tener un peldaño menos de mediocridad, ir ascendiendo a los valores que realmente deberían ponerse en marcha, ¿no? Gracias. De acuerdo. Gracias, Alex. Ahora sí, quería yo invitar al otro Juan Carlos, porque lo veo tan interesado que quería escuchar su opinión. A ver, Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. La verdad que, siendo sinceros, ¿no? A veces nosotros como hombres, ¿no? Hablamos como hombres, estamos entre hombres. A veces nos cuesta aceptar eso también por mismo naturaleza que somos hombres, que nos digan, que te falta esto, te falta lo otro, o a la autocrítica, ¿no? Así como lo dices de los jugadores, ¿no? Muchos que han sido criticados, muchos, han sido criticados con justa razón. Y los que han podido asumir esa autocrítica, lo han podido mejorar, pero los que no han querido aceptarlo y muchos se han quedado ahí, ¿no? Y esa es la naturaleza, lastimosamente, del hombre, ¿no? Hasta que no nos damos cuenta. Entonces, me llama la atención, ¿no? Que a veces y a mí mismo me pongo en primer lugar, yo muchas veces me han dicho algunas cosas y yo no lo he aceptado, por orgullo, porque no he querido ceder o por muchas otras cosas, lastimosamente. Entonces, ¿cómo aceptar, dar ese paso, ¿no? ¿Cómo querer avanzar si es que uno no reconoce primero sus mediocridades, ¿no? Sus faltas sus faltantes, en realidad, ¿no? Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias, Juan Carlos, porque la verdad que vas poniendo ya el dedo en la llaga, porque mencionas muy bien, oye, siempre se habla de ciertas cosas, ¿no? En el ámbito presencial, y alguna vez me ha tocado también dar clases en universidades y en otros lados, y cuando uno da una charla o da una clase, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se sientan los alumnos más movidos? ¿Adelante o atrás? Atrás, ¿no es cierto? ¿No? Porque quieren desde atrás empezar a meter chacota, moverse, conversar entre ellos, ¿no? Sin embargo, hay otros que buscan atender y sacar del jugo a la clase. Esos son los que se sientan adelante, porque muestran no solamente un deseo de aprendizaje, sino también que no tienen temor de mostrarse, porque muchas veces no quieren uno ir adelante. ¿Por qué? Porque en las primeras filas te van a preguntar, te van a hacer intervenir, qué sé yo, ¿no? Bueno, pasa eso, ¿sí o no? Y ahora aquí entre nosotros, en este ámbito virtual, yo los felicito a todos los que vienen de acuerdo a lo que, según entiendo, dijeron que había que hacer, ¿no? Camisa blanca y la pañoleta, ¿no? Pero también llamar la atención a aquellos que, tal como los chicos esos malos que se ponen allá atrás, ¿no? No prenden la cámara, no se atreven, están allá en el anonimato, digamos, ¿no? No quiero juzgar a nadie, por favor, si alguno tiene la cámara apagada porque tiene que hacer otra cosa, trabajar, qué sé yo, o algún otro tema, o está incluso en la cama, allá él, yo no soy quien para juzgar, pero yo sí quiero llamar la atención sobre este tema, ¿no? Hay algunos que cumplen y hay otros que dan un paso para atrás, ¿no? Y como sociedad, y yo les pregunto algo, pregúntenle a las señoras ahora, ¿cuántas estuvieron con la cámara prendida y cuántas estuvieron con las indicaciones de la blusa y la pañoleta? Yo en mi comunidad les digo, ¿qué pasa? Las mujeres siempre son mucho más cumplidoras. Las mujeres siempre están mucho más atentas. Cuando yo doy una charla, me toca dar alguna vez alguna charla, yo encuentro que las señoras están con el cuadernito y ya, dispuestas a apuntar, a tomar nota. ¿Para qué? Para después repasar, para que nada se les escape, ¿no? Yo, me llama la atención cuando doy esto mismo a los hombres. Nadie apunta, nadie anota, o es que todos son, pucha, unos capos y todo lo graban de manera especial en la mente. Pero no, y ahí se empieza a ver ya diferencias. Bueno, muchachos, les digo muchachos a todos,
con el respeto debido, porque creo que yo también peino canas, ya espero tener nietos, así que con la confianza que nos da la hermandad en Cristo Jesús, les pregunto ahora, ¿vamos a continuar o no? Porque si no, lo dejamos aquí y es un buen análisis de la sociedad, entretenido, ¿no? Pero ahora esto es solo para los que se atreven, ¿no? ¿Vamos a seguir, sí o no? ¿Sigo con el tema? Porque ahora vienen los remedios, ¿no? Adelante, adelante. Adelante, adelante. Señor Barreguesa, positivo, pues positivo. Bueno, ya que me animan, entonces, vamos para adelante. A ver, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar? Oye, ya, vamos. ¿Qué hay que hacer, Luis Enrique? Bueno, acá les voy a dar una forma de construir un carácter distinto, de cómo salir de la mediocridad. ¿Por dónde comenzar? Y en esto quisiera partir por algo que viene ya desde los antiguos, ¿no? Desde los griegos. Esto de la doctrina de los hábitos. Miren, los pensamientos dan lugar a decisiones. Las decisiones se convierten en acciones. Estas acciones, cuando son repetidas, se convierten en hábitos. Los hábitos positivos se convierten en virtudes y los negativos se llaman vicios. Pero ambos, las virtudes y los vicios, son las que van modelando un carácter. Si uno quiere tener un carácter, por lo tanto, firme, varonil, ¿no?, de hombre completo, tiene que echarse hacia atrás y mirar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Formar hábitos. Para eso tengo que ir a las acciones, para eso tengo que tomar decisiones, y para eso tengo que cambiar mi forma de pensar. Y es por eso que les he traído este versículo de Romanos 12:2. San Pablo nos dice, y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. Acuérdense de Gareca, ¿no? Pensá, ¿no? Transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que para tener un carácter distinto, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Pero por encima de eso hay que tomar decisiones. Y lo que determina el carácter de un hombre son las decisiones que toma. Algunas veces, cuando me ha tocado dar alguna charla a las señoras, les he dado la mala noticia. Y les he dicho, señoras, queridas hermanas, tengo una mala noticia que darles. El hombre no cambia. El esposo que tienen no va a cambiar. Los hijos que tienen no van a cambiar. A menos que ocurra algo. Que tu esposo quiera cambiar. Que tu hijo desee cambiar. Y esto es lo que nos pasa. Y te pasa a ti, me pasa a mí, ¿no? ¿Cuándo hemos cambiado? ¿Cuándo hemos decidido seguir al Señor? Cuando nos decidimos. Cuando decidimos y tomamos la decisión de hacerlo y tomamos la acción correspondiente. Allí se producen los cambios. Ahí es donde entonces empezamos realmente la conversión verdadera, el cambio verdadero y el carácter distinto. Miren, el temperamento es aquello que recibimos genéticamente, pero el carácter es nuestra forma de ser. Lo que somos en el fondo nosotros, eso es lo que se llama carácter. Y esta se forma a través de los hábitos. Y nuestro carácter depende de nuestros hábitos. Aquel que está inseguro entre hoy sí, mañana no, eso es propio ¿de qué? De la infancia. Dicho sea de paso, ¿no? Lo contrario de un hombre no es una mujer. Lo contrario de un hombre, ¿saben qué cosa es? Un niño, un infante, ¿no? Entonces, lo opuesto al hombre maduro es un infante, un infantil también podríamos decir. Y la verdad es que no debería haber otro insulto mayor para nosotros que nos digan qué infantil que eres. Es decir, qué infantil, cómo te falta hombría, cómo te falta todavía ese carácter que todo el mundo anhela. Entonces, acá les digo algo. Los hábitos van a determinar nuestro carácter. Y por eso tenemos que empezar a desarrollar esos hábitos positivos, virtudes, para evitar de que nuestra vida sea más bien una vida viciosa o viciada, ¿no? Nuestro carácter va a estar viciado o va a ser vicioso, porque somos seres de hábitos, no somos seres temperamentales. Y esto nos ayuda a liberarnos, por consiguiente, del gasto de energía diaria.
La materia prima para generar los hábitos son las pasiones y las emociones. En la medida en que tengamos pasiones, vamos a tener también hábitos fuertes. Y en la medida en que estos hábitos se desarrollan continuamente, vamos a ir cambiando de carácter. A veces se dice qué carácter que tiene, y uno mira bien a la persona y lo que pasa es que es un gritón. Lo que uno que tendría que decir es qué mal carácter que tiene, no qué carácter que tiene. No, si es un gritón nada más, no sabe controlarse. En cambio, aquel que logra dominio sobre sí mismo, ¿no?, es aquel que tiene un carácter más fuerte. Ahora, me pueden preguntar, hermano Luis Enrique, ¿y por qué esto es importante para nosotros? Si nosotros no se supone que conocemos ya la palabra de Dios, somos cristianos, somos católicos, los sacramentos. Bueno, les digo una cosa, ¿por qué? Porque en esto viene lo sobrenatural, y lo sobrenatural está por encima de lo natural. Si falta lo natural, esto que es lo sobrenatural no va a encontrar sustento y se va a caer. ¿A qué me refiero con esto? Si anhelamos tener una vida espiritual fuerte, debemos de tener un carácter fuerte. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, una mujer de un carácter fuerte, decidido, atrevido, capaz de agarrarse a la mecha con cualquiera, esa es la verdad. Y sobre ese carácter fuerte se construyó esa vida sobrenatural fuerte, y tenemos una santaza. Y una santa que ha trascendido, tiene gran importancia y relevancia en España y en todo el mundo católico. Y la pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque si eso puede hacer Dios a través de una mujer con un carácter fuerte, ¿qué no podrá hacer a través de un hombre con un carácter entregado y fuerte? Lo contrario es caer en espiritualismo, es decir, prácticas religiosas, oramos mucho pero no hay resultado. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es cómo ver que personas tan piadosas podían de la noche a la mañana caer tan abajo y prácticamente después desaparecer de la vida cristiana porque, no sé, una tentación, unas faldas por aquí, por allá, un lío de estos, o lío de platas a veces, y acabarse. Pero cuando uno hace doble clic y se da cuenta de cómo era la persona, uno descubre algo. Le faltaban hábitos, le faltaban virtudes, le faltaba aquello que sostenga eso que estaba pretendiendo vender, como una gran espiritualidad. Qué lindo ahora. Y no, y en el fondo no había nada de esto. Entonces, a continuación, ¿qué tenemos que hacer entonces para desarrollar estos hábitos? ¿En dónde tenemos que concentrarnos? Esto da para mucho más, pero yo les quiero dar algunas pautas. Aspectos a trabajar. Hay que vencer la mediocridad y la inmadurez. Y hay que vencerla porque en realidad tenemos que entender una cosa, ¿no? Tanto la mediocridad como la inmadurez, en realidad es una falta de hombría. Y no lo digo yo únicamente, ¿no? La decadencia de la sociedad europea está originada por la falta de hombres en los hogares. ¿Quién lo dice? La Sociedad Europea de Psiquiatría. La decadencia de la sociedad europea está originada por la falta de hombres en los hogares. Esto es una corroboración empírica de la Sociedad Europea de Psiquiatría. Además, debemos entender algo. Hacerse hombre es un proceso que dura toda la vida y coincide con el proceso de maduración, porque el hombre va a madurar toda la vida. Madura para la eternidad y no solo para ser mayores o para ser ancianos. Entonces, en cada etapa, incluso en nuestra vida, podemos tener la madurez necesaria. Un niño puede ser maduro con lo que está viviendo, un adolescente puede ser maduro con lo que está viviendo, un adulto joven puede ser maduro a esa edad, y un abuelo también puede ser maduro o inmaduro a la edad que tienen. Es decir, este trabajo es para toda la vida, este trabajo de ser verdaderos hombres, de desarrollar esta hombría, es para toda la vida. Y en cada etapa tenemos que ir mostrando esa madurez a la que Dios nos llama. Maduro es el que no piensa en sí mismo, sino también en las necesidades de los demás. Y es por eso que a continuación pongo, ¿no? Nuestras mujeres necesitan un padre. ¿A qué me refiero con esto? En que hoy día se está produciendo un gran vacío.
dejado por los hombres y que las mujeres están ocupando. Pero más allá de centrarme en lo que esto puede tener como efecto en la sociedad, yo lo que quiero mencionar es que lo que se está dando es un efecto en el interior de las mujeres, que se sienten desprotegidas, que se sienten también como abandonadas y a veces con una carga que ellas no deberían tener. Y en esto miremos a Jesús por un momento. ¿Jesús fue capaz de amar a las mujeres, sí o no? Sí. Por ejemplo, ¿quién? La María Magdalena, ¿no? La mujer esta, o la mujer también la pecadora. Fue capaz, ya que a pesar de que la trajeron en medio del pecado y había sido encontrada en medio del adulterio y qué sé yo, fue capaz de amarla y perdonarla. Fue capaz también de presentarse en primer lugar a una mujer, a María Magdalena, después de resucitar. Hablar con una mujer samaritana. Los hombres judíos no hablaban con las mujeres en la calle, menos aún con los samaritanos o samaritanas. Jesús se atreve a acercarse al pozo de Sicar y hablar con la mujer, y pedirle agua, tengo sed. Y es más, se queda ahí un par de días. El hermano, la hemorroísa, era una mujer impura, y se sana con solo tocar el manto de Jesús. Además, Jesús también tuvo amigas. ¿A quiénes? A las hermanas de Lázaro, ¿no? ¿Quiénes eran? María y Marta, ¿no? Marta viene era tan amigo de ellas que Marta viene a quejarse y le dice: Señor, dile algo a mi hermana María, que está acá sentada escuchándote, pero no me ayuda, hay tantos visitantes aquí, tú has venido con otros discípulos, hay que preparar la comida, hay que poner la mesa, hay que hacer un montón de cosas y ella no está. Y en lugar de decir, ¿yo qué tengo que ver con tus temas domésticos? Tú ocúpate de la cocina, tú ocúpate de esto, no sé. Jesús le responde con ese cariño que tiene por las mujeres y le dice: Marta, Marta, por muchas cosas te afanas, pero una sola cosa es importante, y María ha elegido eso. Miren, a través de 1001 ejemplos podemos ver también a Jesús actuando con las mujeres. Y uno se da cuenta del gran amor, cariño, respeto que tiene por las mujeres. Y por eso cuando les digo que nuestras mujeres necesitan un padre, quiero remarcar el tema de que así como un padre ama a su hija, así necesitamos amar a nuestras esposas, con un afecto que va más allá del simple amor erótico, podríamos llamar, el simple amor de pareja, sino el hombre que, poniéndose incluso como protector, busca entenderla, abrazarla e incluso cuidarla hasta de sí misma. Uno de los mayores peligros que tienen las mujeres es que muchas veces hay que defenderlas, no solamente de su entorno, a veces son las hermanas, la suegra, qué sé yo, sino de ellas mismas, de los momentos en los que parece que se les sale la cadena y se empiezan como a salir del carril, ¿no? Entonces necesitan un padre. Y por otro lado, si hablamos de liderazgo en la familia, tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos y ejemplos de amor. ¿En qué sentido ejemplos de amor? Yo les digo algo. Para que nuestros hijos sigan al Señor, primero nos tienen que seguir a nosotros mismos. Y nosotros como padres tenemos que ser capaces de mostrar ejemplo a nuestros hijos. Ser para esto los más arriesgados, los más dispuestos, los más serviciales, los más atentos, que nuestros hijos aspiren a ser como nosotros. Y eso es lo que implica ser ejemplos de amor. Estar siempre, como les digo a veces a mis hijos, ¿no? Rabindranath Tagore tenía, que era premio Nobel de literatura en la India, tenía una frase que decía: aquel que no vive para servir, no sirve para vivir. Esto, dicho sea de paso, se lo atribuyen muchas veces a la Madre Teresa de Calcuta, que ella repetía esto mismo. Miren, a mí me gusta decirlo de una manera más sencilla. El que no sirve, es decir, el que no está atendiendo, buscando satisfacer las necesidades de los demás, el que no sirve, no sirve. Dicho en cortito, y se los digo a mis hijos así. Entonces, ser ejemplos de amor. Nosotros los hombres deberíamos ser los primeros en levantarnos en nuestra casa y los últimos en acostarnos. Y saber qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con nuestra esposa? ¿Qué es lo que ocurre con cada uno de nuestros hijos?
¿Qué es lo que ocurre incluso con la familia cercana? Tu cuñada, tu cuñado, tu suegro, tu suegra, todo. Estar enterado y saber cómo poder intervenir en eso. De eso se trata, ser ejemplos de amor. Y por último también, vencer todo vicio. Porque admitir un vicio en nuestras vidas, cualquiera que sea, es también una falta de hombría. Si me dejo dominar, es que me falta hombría, me falta carácter. Y eso se transmite también a los hijos, lamentablemente. Para ir terminando, hermanos, con esta parte, les digo algo más. Juntamente con esto, si queremos una familia feliz, una familia que trascienda, no solo a los hijos, sino ojalá que toque a los nietos, que toque a la familia extendida, una familia unida y feliz, no hay otra manera de alcanzar esto que siendo radicales ¿en qué? En nuestras decisiones. Cortar con todo vicio, ser los primeros en servir y ser los enamorados nuevamente de nuestras esposas, hasta que realmente estén no solamente dispuestas a hacerlo todo por nosotros, que muchas ya lo están, sino sobre todo a hacernos caso y a sentirse protegidas y amadas por nosotros. Ser los héroes de nuestros hijos, ser aquellos que quieran imitar, para que un día, cuando acompañemos a nuestra hija vestida de blanco, ella voltee y te diga, sí papá, tú me dijiste que yo debía elegir un buen hombre. Yo lo único que hice fue elegir aquel que se parecía más a ti. Entonces, en ese momento, al momento de entregarla ahí en el altar, dirías, vas a decir, hice la tarea, cumplí, la hice. De eso se trata, hermanos, entonces, para ir terminando. Radicalidad en las decisiones, radicalidad en lo que nos toca hacer, con decisiones firmes, ¿no? Que nuestras decisiones sean, no, voy a ver, tal vez pueda hacer, no, firmes, a partir de hoy, tal y tal cosa. Como un día que, cansado también de que mis hijos vieran tanta televisión, estaban chicos, la edad escolar, había un desorden en la casa, decidí llevarme el televisor de la casa, y por años no tuvimos televisor en la casa. Y la verdad es que mis hijos no se murieron, sobrevivieron, ¿no? No había un televisor en cada habitación, ni había celulares en esa época. Se convirtieron en lectores voraces, la verdad acabaron con todos los libros de la biblioteca escolar, y realmente después eso les dio la base para las carreras que hoy tienen, que son generalmente humanidades, donde leen mucho, pero tienen que avanzar a gran ritmo. Decisiones firmes. Tomar el toro por las astas y cambiar lo que haya que hacer. Con valor y firmeza. Y saber también, ustedes que son parte de Bodas de Cana, saber que esto se logra también en una comunidad unida, bajo los mismos principios, bajo el mismo Dios, bajo la misma espiritualidad. Sobre todo en estos tiempos, que son tiempos difíciles y que no, aparentemente no se van a acabar muy prontamente. Rescatar una vez más la dignidad que tenemos como hijos de Dios. Rescatar la dignidad que tenemos de peruanos. No por casualidad hemos nacido en esta patria grande y hermosa. No por casualidad pertenecemos a esta nación que ha dado tantos héroes y que ha pasado 1001 cosas y ha sobrevivido y ha salido adelante. Pero sentir indignación ante el pisoteo, ¿no? Ante el abandono de los valores que siempre nos distinguieron. La fe, la solidaridad y tantas cosas más que hoy día están como tiradas por los suelos. Este es el tiempo de los hombres, este es el tiempo nuestro. Dios nos llama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder? ¿Sí o no? Ahora entiendo de que viene el momento de ir a compartir. Yo les propongo estas dos preguntas, que son justamente ya después de esto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta charla? Y lo segundo es preguntarte, ¿qué te propones hacer para asumir el liderazgo de tu familia? ¿Cuáles son esas decisiones firmes que vas a tomar a partir de este momento, de hoy mismo? ¿Qué vas a dejar? ¿Cuáles son esos apegos que aún todavía te tienen atado a ciertas cosas que no te dejan? Les cuento algo, ¿no?
en uno de estos retiros de verdadera hombría que me toca decidir, que me toca dirigir en algún momento, vino un hombre con una trayectoria profesional muy amplia. Había pasado por una cantidad grande de entidades bancarias y qué sé yo. Y un día, contando su testimonio, en medio de lágrimas decía, ¿no?, ¿cómo lamento haberme perdido en medio de mis vicios y mis tonterías? ¿Cómo lamento haber perdido tanto tiempo detrás de faldas y problemas de ese tipo? Yo pude ser el gerente general de uno de los bancos más importantes del Perú y me lo perdí por estar pensando y tonteando en medio de todas estas idioteces. A mi familia le ha ido bien porque trabajador siempre he sido, pero he podido alcanzar la cumbre y no lo hice porque mis vicios me ataron a cosas más bajas. Hermanos, no esperemos estar llorando un día en el momento en que estemos dando un testimonio. Tomemos las decisiones ahora. El Señor nos invita a eso. Bueno, lo dejo en tus manos, hermano Alex. Si quieren, vuelvo creo que ya tienen anotadas cada uno de los guías las preguntas, pero son muy sencillas, ¿no? ¿Qué es lo que te ha impactado, te ha tocado más? Y lo segundo es, ¿qué te propones hacer? Entre todas Bueno. las mujeres. Y Gracias, hermano Luis Enrique.